Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como les prometí, nos adentraremos en un tema que ha incendiado las redes sociales, ha colmado las revistas del corazón y ha puesto a arder a los foros de discusión: el supuesto romance entre Serkan Bolat y Eda Yildiz. Perdón. Me equivoqué de libreto. La emoción me traiciona. Hoy vamos a sumergirnos en el huracán que ha desatado la romántica y aparentemente idílica relación entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. ¿Es amor verdadero, puro, genuino, de esos que nos hacen suspirar y creer en los cuentos de hadas? ¿O se trata de una orquestada, meticulosamente planeada y estratégicamente ejecutada maniobra de relaciones públicas, diseñada para el beneficio mutuo y la gloria de sus carreras? Prepárense porque vamos a desenmarañar este embrollo, a analizar cada detalle, a desmenuzar cada rumor y, sobre todo, a dar mi humilde opinión sobre el asunto. Y antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de especulaciones y conjeturas, un pequeño recordatorio, porque ya saben cómo funciona esto: si aún no están suscritos al canal, ¿a qué esperan? Es completamente gratis. Así no se perderán ni un solo vídeo. Aquí, en este rincón virtual, nos dedicamos a hablar de todo lo que sucede en el apasionante mundo de las series turcas, el cine, y por supuesto, el jugoso chisme que tanto nos encanta. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación y por favor, no se pierdan ninguno de mis análisis y comentarios. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a bucear en las profundidades de este romance. La historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, o mejor dicho, la historia de *, su supuesto romance *, es como una telenovela dentro de otra telenovela. Es una metahistoria, un juego de espejos, una trama que se entrelaza con las propias tramas de las series en las que han colaborado y que los han catapultado a la fama. Ellos dos, los actores que dan vida a estos personajes que nos han hecho reír, llorar y, en definitiva, sentir un sinfín de emociones, han sido el centro de rumores y especulaciones desde que sus caminos profesionales se cruzaron. Y seamos sinceros, ¿cómo no iba a ser así? La química que irradian en pantalla, esa conexión palpable que trasciende las palabras y las acciones, es innegable. En la serie en la que comparten protagonismo, se miran, se tocan, se sonríen, se buscan. La intensidad de sus miradas, la fluidez de sus diálogos, la naturalidad con la que se desenvuelven juntos, todo eso, sumado al hecho de que interpretan a una pareja en la ficción, ha sido el combustible perfecto para encender la llama de la curiosidad y la especulación. Y por supuesto el público, ese observador atento, ese detective aficionado, ese grupo de fans que siguen cada movimiento de sus ídolos, no tardó en notar que algo más que compañerismo profesional se estaba gestando entre ellos. Los comentarios en redes sociales comenzaron a multiplicarse, los foros de discusión se llenaron de teorías y análisis, y las revistas del corazón se apresuraron a publicar artículos sobre el tema, adornados con fotos, entrevistas y, por supuesto, mucho misterio. Pero, ¿qué es lo que realmente ha alimentado este torbellino de rumores y especulaciones? ¿Qué elementos han contribuido a crear esta narrativa romántica que nos tiene a todos enganchados? La respuesta es multifacética, pero podemos identificar algunos factores clave. ***, las pruebas visuales, las fotos, el testimonio silencioso ***. En primer lugar, y quizás el detonante más potente de todos, tenemos las fotos. Las fotos. Esas imágenes capturadas por los *paparazzi esos profesionales de la caza de famosos que siempre están al acecho, y también, por supuesto, por los fans con teléfonos con cámara, ávidos de capturar un instante de sus ídolos, un vistazo a su vida privada. Estas fotos, que han inundado las redes sociales y han sido publicadas en revistas de todo el mundo, son el testimonio silencioso de este supuesto romance. Fotos en cenas románticas a la luz de las velas, con miradas cómplices y gestos de cariño. Fotos en paseos por la playa abrazados, tomados de la mano, compartiendo risas y confidencias. Fotos en eventos públicos donde se muestran cercanos y afectuosos, rompiendo las barreras de lo estrictamente profesional. Cada foto es analizada al detalle, cada gesto es interpretado, cada expresión facial es sometida a un minucioso estudio. ¿Están abrazados de forma natural o es una pose forzada? ¿Se ven felices o simplemente posan para la cámara? ¿Hay chispa en sus miradas o solo frialdad profesional? Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para este tipo de análisis. Cada foto es compartida, comentada, criticada y alabada.
Los asterisco likes asterisco los comentarios, los asterisco emojis asterisco, todo se convierte en material de discusión, en la prueba definitiva de que sí, están juntos, o por el contrario, de que todo es una farsa. Asterisco asterisco el lenguaje corporal, la complicidad que trasciende las palabras asterisco asterisco. En segundo lugar, el lenguaje corporal juega un papel crucial. La forma en que Serkan y Özge se comportan en público, en las entrevistas, en los eventos promocionales, en sus propias redes sociales, es analizada con lupa. ¿Se miran con complicidad, con esos ojos que parecen revelar secretos inconfesables? ¿Se dedican mensajes enigmáticos, llenos de indirectas y dobles sentidos? ¿Se muestran afecto públicamente rompiendo las barreras de la formalidad y la discreción? Todas estas preguntas alimentan la curiosidad de los fans, de los medios de comunicación y, por supuesto, impulsan las especulaciones. Porque, seamos sinceros, la forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se tocan, a veces parece que están interpretando un papel fuera de la pantalla. ¿Sonríen de forma genuina o ensayan la sonrisa perfecta para la cámara? ¿Se abrazan de forma espontánea o es un abrazo premeditado, calculado para generar impacto? ¿Se susurran al oído palabras de cariño o solo se dicen banalidades que no revelan nada? El lenguaje corporal es una herramienta poderosa, y Serkan y Özge parecen ser conscientes de ello. Saben cómo jugar con las miradas, con los gestos, con las posturas, para crear una imagen que alimente la curiosidad y el interés del público. Asterisco asterisco las redes sociales, el escenario digital del amor asterisco asterisco. En tercer lugar, no podemos dejar de lado el papel crucial de las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, son el escenario digital donde se desarrolla gran parte de esta historia. Las publicaciones de Serkan y Özge, las fotos que comparten, los mensajes que se dedican, los asterisco hashtags asterisco que utilizan, todo es analizado y diseccionado por sus seguidores. ¿Publican fotos juntos? ¿Se comentan las publicaciones mutuamente? ¿Se dedican mensajes románticos, llenos de corazones y asterisco emojis asterisco de enamorados? Las redes sociales son un canal de comunicación directo con los fans, y Serkan y Özge parecen ser muy conscientes de ello. Utilizan las redes sociales para conectar con su público, para compartir su vida privada, y por supuesto para alimentar los rumores sobre su supuesto romance. Asterisco asterisco las entrevistas, el arte de la ambivalencia asterisco asterisco. En cuarto lugar, están las entrevistas. Cada vez que Serkan y Özge son entrevistados, las preguntas sobre su relación son inevitables. ¿Son pareja? ¿Son amigos? ¿Hay algo más entre ellos? La forma en que responden a estas preguntas, la ambivalencia que muestran, el misterio que cultivan, todo eso contribuye a alimentar las especulaciones. ¿Evaden las preguntas cambiando de tema? ¿Dan respuestas ambiguas, dejando la puerta abierta a la imaginación? ¿Niegan la relación, pero sin ser demasiado contundentes? Las entrevistas son un juego de palabras, un juego de ambigüedades, un juego en el que Serkan y Özge parecen ser maestros. Saben cómo mantener el misterio, cómo jugar con la incertidumbre, cómo alimentar los rumores sin confirmar ni desmentir nada. Asterisco asterisco las posibles razones, amor verdadero o estrategia mediatizada, asterisco asterisco. Una vez analizados los elementos que alimentan esta narrativa, es hora de plantearnos la pregunta fundamental, ¿es amor verdadero, o todo es una estrategia bien orquestada? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de la conjetura, de las posibles hipótesis. Asterisco asterisco la hipótesis del amor genuino, el encuentro de almas en el set asterisco asterisco. Por un lado existe la posibilidad de que todo sea completamente real. Que la magia de la serie, el trabajo en conjunto, las largas horas de rodaje, la intensidad de las emociones compartidas, hayan encendido la llama del amor entre ellos. ¿Por qué no iba a ser así? Después de todo, muchas parejas famosas se han conocido trabajando, y el romance en el set es algo que vemos con frecuencia. Si esta fuera la verdad, estaríamos ante una historia de amor de cuento de hadas. Dos personas que se enamoran mientras construyen un proyecto creativo juntos, que comparten pasiones, sueños y ambiciones. Un amor que surge de la conexión, de la complicidad, de la admiración mutua. Un sueño hecho realidad. Asterisco asterisco la hipótesis de la estrategia de marketing, el amor como herramienta de éxito asterisco asterisco. Pero por otro lado,
Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación más profunda, existe la posibilidad de que todo sea una estrategia. Una estrategia de marketing, de relaciones públicas, de crear una imagen que les beneficie a ambos. ¿Por qué harían esto? Hay varias razones posibles. Aumento de la popularidad de la serie un romance en la vida real siempre atrae la atención, genera conversación y por lo tanto, impulsa las audiencias de la serie en la que trabajan. Los fans se sienten más involucrados con la trama, quieren ver cómo evoluciona el romance en la vida real, y eso se traduce en un mayor interés por la serie. Aumento de la popularidad individual un romance mediático siempre coloca a los actores en el centro de atención, los convierte en tema de conversación, y eso puede traducirse en más ofertas de trabajo, en más contratos publicitarios, en una carrera más exitosa. Es tristemente una realidad de la industria del entretenimiento. Los actores que son considerados atractivos para el público, que generan interés y curiosidad, son más demandados. Mayor impacto en las redes sociales un romance oficializado, genera un mayor número de seguidores en redes sociales, aumenta el engagement con el público. Y eso se traduce en un mayor alcance de sus publicaciones y en un mayor impacto de sus mensajes. La hipótesis mixta, el amor con un toque de estrategia Y no podemos descartar la posibilidad de que sea una combinación de ambas. Quizás haya una chispa real entre ellos, una atracción genuina, pero también sean conscientes del beneficio que pueden obtener al alimentar los rumores y las especulaciones. Una especie de amor a medias, por así decirlo. En este caso, estaríamos ante una relación que se nutre tanto del amor como de la estrategia. Una relación en la que los sentimientos reales se entrelazan con la ambición profesional, en la que el amor y el negocio se mezclan de forma inevitable. ¿Qué conclusión podemos sacar? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Es difícil saberlo con certeza. No somos nadie para afirmar si es amor verdadero o no, y probablemente nunca lo sabremos completamente. Lo único que podemos hacer es analizar las pruebas, los indicios, y sacar nuestras propias conclusiones. Yo personalmente creo que hay algo más que una simple amistad entre ellos. La conexión que tienen, la forma en que se miran, la complicidad que irradian, todo eso me hace pensar que hay algo más profundo. Pero también creo que son conscientes del impacto que este supuesto romance tiene en sus carreras y en la serie. Son inteligentes, ambiciosos, y saben cómo utilizar su imagen para su beneficio. Así que quizás estamos ante una mezcla de sentimientos reales y de estrategia, de amor y de negocio. Una mezcla que es difícil de descifrar, pero que nos mantiene a todos enganchados, analizando cada gesto, cada palabra, cada foto. Al final del día, lo que importa es que Serkan Ayolu y Ozge Gurel han logrado captar la atención de todos. Han creado un misterio que nos tiene a todos enganchados, analizando cada gesto, cada palabra, cada foto. Y al final del día, eso es lo que importa en este negocio, generar interés, despertar emociones, y mantener al público pendiente de cada paso. La pregunta del millón, ¿y tú qué crees? Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que es amor verdadero o una estrategia bien planeada? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlas y debatir sobre estos temas. ¿Hay algo que les haya llamado la atención, alguna pista que yo haya pasado por alto? Cuéntenmelo todo. En resumen. En resumen, hoy hemos hablado sobre el supuesto romance entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Hemos analizado las pruebas, los indicios, y hemos explorado las posibles razones detrás de esta situación. ¿Es amor verdadero o una estrategia de marketing? La respuesta tal vez la tengamos nosotros mismos. Y antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que se hayan sumergido en el fascinante mundo de los romances de las estrellas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!